unificación de Italia y de Alemania. En el Classroom coloqué yo este documento que estarán ustedes viendo en un momentito en la pantalla. Déjenme veo. No lo van a ver en un momentito porque no lo estoy presentando. Maestro, ¿lo podemos hacer por Classroom, por los documentos? Sí, solo quiero pedirles un favor. El favor que quiero pedirles es el siguiente. Les voy a pedir, por favor, que cuando yo deje un documento en la plataforma de Classroom y ustedes lo utilicen, por favor modifíquenlo. Pónganle notas, cámbienle las imágenes, pónganle, porque si no, entonces, pues es sigue siendo mi apunte y eso a mí me sirve mucho, pero a ustedes en realidad no les funciona. Necesito que ustedes puedan hacer sus propios documentos y algo súper importante que quiero que sepan. Cuando alguien ve, escucha y transcribe, es más fácil que quede fijado el conocimiento. Si uno solo ve y escucha, puede perder más del 30 o el 40% de la información que está trabajando. Entonces, súper importante que ustedes, por favor, en ese sentido, sí traten de transcribir o traten de volver a escribir la información, aunque sea por computadora, aunque sea en un documento, porque eso les va a dar la posibilidad de acordarse de las cosas. Por cierto, las cápsulas que van a hacer esta semana, seguramente las voy a subir más noche. Van a estar yo creo que las 2, así es que todavía no las busquen las cápsulas de YouTube, ¿vale? Ok, la unificación de Italia y Alemania. Muchachos, el siglo XIX fue un periodo de la creación de la identidad nacional. Mándeme, Diego. ¿Ese es el tema? Ese es el tema. Aquí ya pueden ir copiando, ¿eh? Unificación de Italia y Alemania. Y entonces dice aquí el primer puntito que el siglo XIX fue el periodo de la creación de la identidad nacional. ¿Por qué, muchachos? Me sacó, maestro. ¿A quién? Voy a abrir saque al que no tiene el micrófono abierto, porque estoy 2 veces y no sé cómo. Bueno. A ver, déjame, te veo porque no te veo por acá. Eso puede ser por 2 cosas. Porque entraste 2 veces a la reunión por accidente o porque se duplicó tu perfil. Listo. Ah, ya. Ok, entonces... No sé, es que se me trabó y me sacó luego. Pero ya estás listo, ¿verdad, Víctor? Ya. Ok, entonces fíjense bien, el siglo XIX fue el periodo de la creación de la identidad nacional. A ver, déjenme ver aquí. Lo que sucede es que esto que está en azulito, verde agua, esto que está en naranja, estos eran estados independientes. No formaban un país. Pero el segundo punto nos dice algo importante. Dice, la gente con cultura, historia, lengua y religión en común comenzó a considerarse parte de un grupo que debía tener su propio territorio, gobierno y leyes adecuadas a sus necesidades. Adelante, Víctor. Y entonces fíjense lo que sucedió. Gracias. Estos estados que yo les estoy poniendo aquí en la imagen tenían una lengua en común, pero no formaban un país. También tenían costumbres parecidas, pero no formaban un país. Y también les convenía que, por ejemplo, esta región que ustedes están viendo, el Piamonte, era una región muy industrializada, más que el resto de
los estados que hoy conforman Italia. Entonces, esta gente que tenía esa cultura, esa historia, esa lengua y esa religión en común, dijeron, oye, ¿y por qué no nos unimos para formar un país? Por eso querían tener su propio territorio, su propio gobierno y leyes adecuadas a sus necesidades. Por favor, vayan escribiendo. Si en determinado momento se me atrasan, no se preocupen. El documento está en Classroom para que lo puedan ir copiando o pueden tomar capturas de pantalla para que no tenga yo que regresarme con la información. ¿Sale? Ok. Muchachos, antes de Italia y de que Italia y Alemania buscaran hacer su unificación, pues ya había estados nacionales de tiempo atrás que se habían consolidado. Por ejemplo, Francia ya era un país, ya era un imperio. Inglaterra ya era un imperio. ¿Me explico? Entonces, ya había formación de estados nacionales hace tiempo atrás. Ya había grandes imperios y también había estados multinacionales. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Que tenía la Nueva España, que tenía el reino de Nuevo León, el reino de Nuevo México, pues tenían estados multinacionales porque tenían muchas naciones que pertenecían a la Nueva España. Muchachos, el nacionalismo puede definirse como una búsqueda de identidad de los habitantes de un territorio. Así podemos definir el nacionalismo. Voy a poner tantito la imagen para que la puedan ver. Entonces, todos estos estados que tenían la religión, el idioma, que tenían las costumbres y la historia más o menos homogénea, más o menos parejita, tuvieron esta idea de buscar su identidad, su propio territorio y su propio gobierno. ¿Queda claro? Alexa, ¿queda claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, profe, sí queda claro. Perfecto. De hecho, Le voy a ahorita que preguntar. estoy, ¿cómo se dice, profe? ¿De hecho Ahorita qué? que estoy Perdón. viendo, que de hecho ahorita que estoy viendo la imagen, forma el territorio de Italia o la bota itálica. Toda la bota, perfecto. Entonces, si es cierto, Dana, por favor, ábreme tu micrófono. ¿Yo? Sí, Dana. Oye, Dana, dime, Ujú. ¿por qué se intentan unificar los estados italianos? ¿Por qué qué? ¿Por qué se intentan unificar los estados italianos? Ah, Abusados, ¿eh? Abusados. Muy bien, Dana, no te preocupes. Le voy a pedir, por favor, a Norma. Norma, dime, ¿por qué se intentan unificar esos estados italianos? Sí, Víctor, sí sabía. Abre tu micrófono, Normita, por favor. Ya. ¿Por qué, Chaparrita? A ver, dime. ¿cómo qué? ¿Por qué se intentan unificar esos estados italianos? No, no te preocupes. Voy con alguien más. Voy a preguntarle. Profe, yo. A ver, Diego, dime por qué. Se intentaban unificar porque tenían costumbres, religión y la historia casi en común. Y además de que,
además de que, ¿cómo se dice? Además de que les convenía hacerse, unificarse o unirse o hacerse un mismo territorio y crear unas leyes que los beneficiaran a todos ellos. Perfecto. Y en el momento de que se unificaron, crearon el territorio que actualmente hoy es Italia. Perfecto, muy bien, Diego, excelente. Ahora, si yo volviera a preguntar lo mismo, Dana ya me sabría decir que es la unificación de Italia. Sí. Perfecto, muy bien. Pongan atención porque si no, imagínense, sería pues mucho tiempo el que tendríamos que invertir para poder entender esta unificación italiana. ¿Terminaron de copiar, muchachos? Sí, maestro. Nada más me falta No, maestro. un punto No y lo ya. quite, mejor le tomo captura de pantalla para que ya lo pueda quitar y lo anoto. Ok, Porque ya no por terminamos. favor, tomen captura de pantalla o terminen de anotar para que no Ya. tengamos retraso. Muy bien. Cuando cae Napoleón, muchachos, Napoleón, el que nosotros estudiamos hace poquito, Napoleón Bonaparte, el Congreso de Viena reparte los estados italianos entre las potencias europeas. Todos estos estados italianos los reparte sobre todo entre Francia, el imperio austrohúngaro y el imperio inglés. El norte, fíjense, para los austriacos, es decir, para los Habsburgo. Si nosotros vemos para acá, entonces seguramente que estos estados de arriba, el de verde, el de naranja, el de rojo y el de azul, todos estos para el imperio austriaco, es decir, para los Habsburgo. Es el apellido de los reyes de los austriacos. Y el sur para los franceses, es decir, los reyes borbones o los reyes de apellidos Borbón. Esto es, todos estos estados de aquí estaban a cargo del imperio francés. Voy a volverme a bajar para que puedan copiarlo. Entonces, cuando cae Napoleón, el Congreso de Viena reparte los estados italianos entre las potencias europeas y los reparte el norte para los austriacos, es decir, para los reyes, los Habsburgo, los reyes Habsburgo, y el sur para los franceses, es decir, para los reyes representados por la Casa de los Borbones. Estas reparticiones y uniones artificiales se dice que son artificiales debido a que cada región tenía su propia cultura, su propia lengua y su propia identidad. Entonces, esa repartición no funcionó como ellos pensaban, porque esos territorios comenzaron a integrarse con la lengua, con la religión, con las ideas. Lo dejo tantito ahí para que lo puedan copiar. Entonces, no sé si ustedes han visto que déjenme les platico un poco de la pronunciación de Italia. Me voy a regresar tantito antes de que. Por ejemplo, este estado que está aquí se pronuncia, es la Sicilia, Sicilia, la Toscana, la Toscana, el Piamonte, Piamonte. El italiano es un idioma muy padre. A mí me gusta mucho el italiano y pues hablo un poquito de italiano. Ya les había platicado, ¿verdad?
¿Profe? Mándeme. Perdón, es que ya no se escuchaba. No, me estoy esperando, les estoy dando un tiempecito para que puedan ustedes copiar. Ok, ¿puedo continuar? Ustedes me dicen. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien, pues este estado que está aquí en rojo, ¿cómo se llama? Ya se los enseñé. ¿Alguien me dice cómo se llama ese estado que está en rojo? ¿Habsburgo o cuál? Otra vez dime, porque no escuché al principio. ¿Habsburgo? ¿Sí? No, estos de aquí estaban en la casa de Saboya, los profe, se Habsburgo. llama Saboya. Pero este rojito se llama, Saboya. a ver, Diamante. Piamonte. muy bien, alguien me dijo Piamonte. Exacto, Piamonte. Bueno, pues este estado Piamonte fue el más interesado en unificar a los estados de la península. A todos los que están en blanco, Piamonte estaba muy interesado en unificarlos y formar un solo estado italiano. Era la región más industrializada y con mayor comercio, esta de aquí, la del rojito, y se llama el Piamonte. Aquí existió un rey, muchachos, que se llamaba Víctor Manuel II y fue apoyado por el general Giuseppe Garibaldi. Víctor Manuel II lo que quería ¿Cómo se llama así? era unificar todo este territorio. Es el rey Víctor Manuel II junto con el general Giuseppe Garibaldi. Me voy a bajar un poquito más. Recuerden que ustedes tienen el documento en Classroom. La guerra fue encabezada por el rey de Piamonte, Víctor Manuel II, apoyado por el general Giuseppe Garibaldi. La unificación se logra en torno a Víctor Manuel II en 1867. El Papa Pío IX se opone porque es aliado de Francia. A ver, me voy a regresar tantito para que entiendan esto. Quedamos que esta parte de amarillo le pertenecía al Imperio francés. ¿Cierto? Sí. Y entonces, este era el territorio de Víctor Manuel II, pues no le pareció al Imperio francés que Víctor Manuel II quisiera unificar todo ese territorio y se lo quitaran a Francia. ¿Me explico? Y sucedió algo importante, muchachos. Víctor Manuel II acepta que el Vaticano, que es el barrio donde, de la ciudad de Roma, donde se encuentra el Palacio Papal y las residencias de los cardenales, así como la Basílica de San Pedro, permanecieran independientes. Hoy en día el Vaticano es el estado más pequeño que existe en el mundo. Digamos, es el país más pequeño que existe en el mundo porque no entró a la unificación italiana. ¿Vale? Voy a quitarles tantito el apunte. Vean, por favor, con atención este GIF. ¿Cosa? Tienen que ver con atención lo que está sucediendo en la pantalla. Sí. Vean cómo se va transformando en gris. Voy a volver a empezar y ustedes se van a dar cuenta
ahorita con poquito más de tiempo. Ahí empieza. Ahí está, miren, va viéndose. Son las alianzas, ¿no? Que hay. Exacto, cómo se va unificando, cómo se va haciendo poco a poquito el territorio de Italia, un solo territorio. ¿Ya vieron? Sí. Ahí va a volver a empezar, en donde no estaba. Vale, muy bien. Y vamos a escuchar rápidamente. Por favor, tomen nota de lo que escuchen de este pequeño video. Por favor, me van a anotar en el chat las ideas importantes que vayan escuchando. ¿Quedó claro? En el chat me van a escribir las ideas importantes que estén escuchando. La unificación italiana transcurre desde el año 1815 al 1871. En el año 1815, Italia estaba dividida en diversos estados. El reino de las dos Sicilias. Los estados pontificios. La Toscana. Módena. El reino de Cerdeña. El reino de Lombardía. Parma. Y el reino de Venecia. Todos estos estados tendrán en común un sentimiento nacionalista de origen romano. De esta forma nacerá el nacionalismo italiano, provocando grandes revueltas en los diferentes estados con el fin de unirse y crear una sola nación. Por otra parte, Giuseppe Mazzini creará el partido político La Joven Italia. Cavour, presidente del reino de Cerdeña, declarará la guerra a Austria debido a que ésta no deseaba la unificación de Italia. El reino de Cerdeña recibiría el apoyo de Francia. La guerra acabaría con la derrota de Austria. Por lo tanto, el reino de Cerdeña se hará con el control del norte. Un militar llamado Giuseppe Garibaldi llevará a cabo la conquista del reino de las dos Sicilias. Tras la conquista, el nombre del reino de Cerdeña desaparecerá y pasará a llamarse Italia. Su primer rey será Víctor Manuel II de Piamonte. Poco después Prusia ayudará a Italia a otra guerra con Austria. Austria perderá la guerra e Italia se quedará con los territorios del norte. En el año 1870, Roma se convertirá en la capital de Italia anexionándose los estados pontificios. Por último, la ciudad del Vaticano quedará como un estado independiente mediante el Tratado de Letrán. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete si no lo estás. Bien, muy rapidito, ¿verdad? La unificación italiana. Perfecto, muchachos. Excelente. Recuerden que todos tienen que participar en el chat. Gracias, estuve leyendo sus participaciones. Está excelente. Y recuerden que quedan grabadas. Precisamente por eso es importante que todos pongan lo que van escuchando para que quede el registro de su participación. Si no, no van a tener puntos al final para la evaluación final. ¿Vale? Excelente. Pues me regreso al apunte. Y vamos aquí. Ya le tomaron captura, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora con la unificación. Roma se convierte en la capital de Italia. Muy bien, Diego. En la unificación alemana. También estos territorios que ustedes están viendo aquí no tenían, no estaban conformados con un solo gobierno, pero hablaban la misma lengua o más o menos hablaban las mismas lenguas, tenían las mismas, más o menos las mismas costumbres, practicaban más o menos las mismas religiones, tenían una homogeneidad, por decirlo así. Ahí están todos los estados que estaban y que dependían de Alemania. En Alemania, muchachos, había aproximadamente 38 estados independientes. Tras la invasión napoleónica, formaban la Confederación Germánica. Es decir, todos estos estados que ustedes están viendo aquí conformaban la Confederación Germánica. Pero
había alrededor de 38 estados. Austria y Prusia eran los estados más fuertes. Aquí está. Prusia, todo esto. Y déjenme ver dónde está Austria. Estaba en la parte de arribita, ¿vieron? Aquí está. Imperio de Austria y Hungría. Aquí está Prusia, aquí está Austria. Prusia era el país más industrializado, intentó unificar a esta confederación germánica y por consiguiente reinar bajo su casa, ¿sí? Bajo los reyes que estaban en Prusia. Logró obtener cierta cohesión económica, pero Austria hacía mucho contrapeso. No dejaban que este estado unificara a la Confederación Germánica. En cambio, el Imperio Austrohúngaro no estaba industrializado ni tenía burguesía fuerte, pero tenía un territorio grande y poderoso. Entonces, fíjense bien, me voy a regresar acá a la imagen. Este territorio de aquí estaba industrializado, todo lo que está en naranjita, y tenía seguramente poder de burgueses. Y este territorio de acá no estaba industrializado, pero era un territorio amplio, era un territorio poderoso, con mucha potencialidad. ¿Sale? Entonces, en 1866, Prusia entra en guerra con Austria, con el objetivo de expulsarlo de la Confederación. Gana Prusia al mando de Otto von Bismarck y los estados del norte se alinearon con Prusia. Este personaje, Otto von Bismarck, es este señor que está aquí. Entonces, Otto von Bismarck fue quien logró la unificación, la unificación alemana. Una vez que se unifican estos estados con Prusia, la nueva nación entró en guerra con Francia, que era gobernada por Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿se acuerdan? Otto von Bismarck gana la guerra y se apodera de los territorios de Alsacia y Lorena. Mándeme. Maestro, ¿Sí? ¿usted sabía que en Rusia en la guerra, a los prisioneros de guerra que tenían los mandaban a jugar a la ruleta rusa? Ándale, sí, de la famosa ruleta rusa, sí. Pues este elemento que sucedió aquí, muchachos, de que Italia se quedara con Alsacia, perdón, que Alemania se quedara con Alsacia y Lorena, fue un motivo de disputa durante el siglo XX. La unificación alemana, muchachos, culminó el 18 de enero de 1871 con la creación del Imperio Alemán, que se convirtió en la República Parlamentaria y Democrática de Alemania tras la Revolución de Noviembre de 1918. ¿Por qué se unifica Alemania? Por las mismas razones que se unificó Italia. Eran territorios que tenían un mismo lenguaje, una misma religión, una misma cultura, y entonces, unificados, tenían mayor potencialidad de desarrollo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Perfecto. Vamos a ir cerrando nuestro tema del día de hoy. Voy a regresarme tantito, ¿lo puedo quitar? Sí. Sí. Ok. Sí, maestro. Perfecto. Gracias. Por favor, igual que en la unificación italiana,
les voy a pedir que me vayan escribiendo en el chat para que quede registrada su participación. La unificación alemana. La unificación alemana es un proceso histórico que comienza a mediados del siglo XIX y acaba en el año 1871. En el año 1815 Alemania estaba dividida en 39 estados. Los dos estados más importantes eran el Imperio Austríaco y el Reino de Prusia. La búsqueda de objetivos comunes provoca que en 1834 se crea el Zollverein. Era una unión aduanera en la que se anulaban los aranceles entre los estados germánicos a excepción de Austria. A continuación se propusieron dos proyectos políticos. Uno alentado por Austria, donde ésta propone crear la Gran Alemania, donde Austria será la que controle a los demás estados. Por otro lado está el proyecto de Prusia, que querrá hacer la pequeña Alemania, la cual sería liderada por Bismarck, con el fin de estrechar lazos con los demás estados y excluir a Austria. Durante el período de unificación ocurrirán tres fases, la primera en el año 1864 en la que ocurre la guerra de Prusia contra Dinamarca. Austria apoyará en la guerra a Prusia, con el fin de conquistarle a Dinamarca los territorios que le tocaron en el Congreso de Viena, Schleswig y Holstein. Segunda fase, tras la victoria de Prusia ante Dinamarca, en 1866 Prusia se enfrentará a Austria debido a que ésta se quedó Holstein. Prusia vencerá a Austria en la batalla de Sadowa, que provocará el fin de la Confederación Germánica y la exclusión de Austria por completo de Alemania. Todos los estados alemanes se unificaron y formaron la Confederación Germánica del Norte. Proclamaron soberano a Guillermo I y el poder legislativo quedó en mano del Reichstag, el Parlamento. La tercera fase ocurre en 1870. Guerra de Prusia contra Austria ocurrió porque Francia se veía amenazada por la unificación. La guerra acabará con la victoria de Prusia y en el año 1871 todos los estados habrán quedado unificados bajo el reinado de Guillermo I. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete si no lo es. Perfecto, muchachos. Y con esto vamos terminando nuestro recorrido de la unificación. Excelente. Muy buen trabajo en el chat, muchachos, el que están realizando. Pues bien, fíjense entonces cómo se dan esta unificación italiana y esta unificación alemana. Fue, si ustedes se dan cuenta, una época de guerras, ¿no? Y entonces ellos lo que querían era unificarse para poder estar en un mismo territorio. Maestro, Dime. yo en el chat ahí dejé lo que es la ruleta rusa para quien no sepa qué es. A ver, adelante, explícales lo que es la ruleta rusa. Bueno, para mí era, yo más o menos esto es lo que sé. A ti junto con otra persona o más, los rusos te dejan con una pistola. Si tienes suerte, no te va a tocar el tiro que te va a mandar a la muerte. Pero si eres el segundo o el tercero contra el que va a tirar, eres el que puede morir. Claro, Víctor, sí, Así era que hay que tener... Era una situación en donde se ponía en riesgo directamente la vida de los presos. Perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor, por ese dato. Pues así se da la unificación alemana. Por cierto, muchachos, las cápsulas de YouTube. Acuérdense que a partir de la semana pasada ya no estamos realizando el programa de Aprende en Casa. Obviamente, el que yo tenga que realizar las cápsulas me demanda más tiempo y pudiera ser que me tardara en colocar las cápsulas un poquito. Pero vamos a tener un poquito de tiempo porque esta es la última sesión que tenemos de este año 2020.
y muy probablemente nos vamos a volver a ver hasta el 12 de enero me parece que nos vamos a volver a ver. De todas formas, ustedes saben que nos vamos a seguir comunicando mediante el Classroom. Yo voy a colocar algunos mensajitos durante, 1 o 2 mensajitos durante esta Navidad para que ustedes, para desearles una feliz Navidad, para poderles dar un abrazo virtual. Recuerden que es muy importante, muchachos, que en este momento estemos con sana distancia, sobre todo porque en nuestro estado, en el Estado de México, el nivel de contagios se ha elevado en gran magnitud. Entonces, es mejor que ahorita ustedes estén de alguna manera festejando con sus familias y que no hagan reuniones familiares, no hagan reuniones grandes para esta Navidad. Les deseo un feliz año, un inicio, ojalá que este año que viene sea mejor que este que nos tocó. La verdad es que la pasamos confinados prácticamente todo el año. Se han dado cuenta que terminaron su sexto de primaria confinados y empezaron su secundaria de la misma manera. Y lo más probable es que el siguiente trimestre, enero, febrero, cuando menos, marzo, estemos todavía con las sesiones en línea. Hay quienes han dicho que inclusive vamos a terminar el ciclo escolar en línea. Entonces, por ello es importante lo que les estoy mencionando. Realmente, aquí, muchachos, en historia y en todo lo que son las asignaturas de la secundaria, van a aprender los que quieran aprender. Nosotros les vamos a dejar estas herramientas para que ustedes los tengan a la mano, pero realmente quien tenga compromiso, quien realmente quiera aprender es quien va a hacerlo. ¿Sale? Por favor, váyanme colocando en el chat a partir de este momento su nombre comenzando por apellidos para que pueda quedar registrada su asistencia. Si tienen alguna duda del tema, no duden en preguntarme. ¿Vamos a seguir haciendo Aprende en Casa? Ya no vamos a hacer Aprende en Casa, ¿eh? Lo vamos a sustituir, César, por las cápsulas de YouTube que les voy a ir subiendo. Y les comentaba a tus compañeros que nada más me den oportunidad. Hoy en la noche seguramente ya estarán sus cápsulas para que las puedan realizar. Soy José, maestro. Ah, José, lo que pasa es que estás con la otra cuenta, ¿verdad? Nos dijo algo nos dijo la maestra Ania que ibas a entrar con otra cuenta. Sí. Gracias, José. Maestro, una pregunta. Sí, Daniel. ¿Va a dejar tarea en vacaciones? No, Daniel. Miren, pienso que vamos, vaya, no vamos perfectamente bien en cuanto a tiempos. Ustedes saben que las actividades en línea pues son un poquito más complejas porque no nos vemos que las presenciales. Pero considero que después de todo el esfuerzo que han hecho, sobre todo en la parte tecnológica y aprender la herramienta y cómo subir tareas y cómo acostumbrarse a los maestros, considero que no es pertinente que tengan ustedes ahorita alguna actividad en vacaciones. Gracias, maestro. No, ¿de qué, Daniel? Hasta luego. Maestro, y que tenga un bonito día. Gracias. Los que ya pusieron Vaya su bien a asistencia todos. pueden Feliz retirarse. Navidad. Cuídense mucho. Feliz Navidad, maestro. Que tenga bonito día, maestro. Feliz Navidad. Feliz Navidad y Año Nuevo. Adiós, maestro.